Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Me entusiasma y realmente me regocija que hoy podamos encontrarnos. Y sabes, hoy quisiera invitarte para que tú y yo juntos celebremos la grandeza de Dios y sobre todo la grandeza de sus obras. Dice el salmista en el Salmo 145, en el versículo 3. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. De padres a hijos se alabarán tus obras. Se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Qué interesante, ¿no? Que de pronto hoy tú y yo, donde quiera que estemos, en medio de nuestra realidad, nos dediquemos en este día a hablar de las maravillas de Dios. ¿Te has dado cuenta que estamos en un mundo, en una realidad hoy donde solamente hablamos de guerra, hablamos de enfermedad, hablamos de crisis económica, hablamos de nuestros líderes, hablamos de tragedias, pero pocas veces no nos detenemos a hablar realmente de las maravillas de Dios y de la grandeza de nuestro Dios? Y creo yo que hoy tenemos que ser testigos, ¿no? En medio de esta realidad a veces desesperada que estamos viviendo en el mundo de hoy, tenemos que ser testigos de esperanza. Tenemos que pregonar un evangelio que llene de vida a las personas. Tenemos que pregonar a un Dios que está vivo, a un Dios que está en control de este universo, a un Dios que sabe lo que está haciendo en medio de nosotros. Tú y yo realmente hemos sido testigos de la grandeza de Dios y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hoy quisiera invitarte para que pregonemos, para que proclamemos, para que gritemos al mundo que nuestro Dios realmente vive y que está haciendo cosas buenas. En medio de tantas cosas malas o tristes, trágicas que a veces están sucediendo en nuestros países, en nuestras realidades, tenemos que proclamar las cosas bellas, las cosas buenas. Las voces de las personas que siempre están pregonando negativismo, pesimismo y tragedia, pareciera que se escuchara mucho más que nuestras voces. No, tenemos que levantar más nuestra voz y decirle al mundo que a pesar de todo, Dios está vivo, Dios está en control y las cosas van a cambiar. Y van a cambiar porque Dios no ha cedido su poder, porque Dios no ha cedido el control que Él tiene sobre este universo, porque Dios sigue siendo el dueño absolutamente de todo cuanto existe. Porque Dios es Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Y mientras Dios sea Dios, yo puedo descansar tranquilo, confiado de que Él sabe lo que permite, Él sabe lo que hace y Él sabe hacia dónde nos está llevando. Dios es grande, Dios es poderoso. Pregona hoy su grandeza, alaba sus maravillas y proclamemos ante el mundo su bondad, su misericordia, su poder. Que este día, ojalá sea un día donde tú y yo podamos unir nuestras voces para que juntos, vuelvo y repito, con nuestra voz proclamemos la grandeza de su amor. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 16, versículo del 15 al 20. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor. Y quisiera tomar este versículo, precisamente, dice la palabra de Dios, en el versículo 19 del Evangelio de hoy. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolos con señales milagrosas. Celebrar la ascensión del Señor Jesús significa regresar, o mejor, significa celebrar el regreso a casa. Eso es, celebrar la ascensión de Jesús, es decir, la subida al cielo significa su regreso a casa. ¿Por qué? Porque la casa de Jesús era el cielo, ciertamente. Él había venido del cielo. Ese era su lugar. Y vino a este mundo, ¿para qué? Vino a este mundo para estar con nosotros. Se encarnó, se hizo hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino, precisamente, que lleva al Padre. Él bajó para enseñarnos el camino luego que lleva la gloria del Padre. Para que Jesús
Subir al cielo, vuelvo y repito, era regresar a su lugar habitual, era regresar a la casa de su Padre. Y regresó, ¿saben por qué? Porque ya había cumplido su obra. Ya había cumplido la obra que el Padre le había encomendado. De hecho, la palabra de Dios nos habla de esta realidad a través de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 9. Dice, ¿y qué quiere decir esto que subió? Pues quiere decir primero que bajó a esta tierra, y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Otras versiones dicen, porque su obra ya había sido completada, para llenarlo todo, para completarlo todo. Jesús regresó al Padre cuando Él había cumplido con su obra. Qué interesante saber, ¿no? Que todos los que venimos a este mundo también tenemos una obra que realizar. Dios no manda a ninguna persona a este mundo, a este universo, a este planeta llamado Tierra, sin un trabajo, sin una obra, sin una misión que realizar. Qué lindo sería, ¿no? Que al final de nuestros días, cuando llegue a tu final, no sé, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años, que ojalá cuando llegue ese momento de tener que partir de este mundo, también nosotros podamos subir al cielo, y podamos subir al cielo creyendo firmemente que cumplimos la obra que el Padre Celestial nos había encomendado. Para Jesús, subir al cielo básicamente significaba, ¿no?, ese premio, el premio que le pertenecía a Él como heredero de la gloria, como heredero del cielo. ¿Por qué? Porque Él había cumplido con la obra que el Padre le había encomendado. Pero para nosotros esto es buena noticia, el hecho de que Jesús haya subido al cielo. ¿Por qué? Porque no solamente subió para enseñarnos el camino que lleva el Padre, no solamente subió al cielo para estar allí en la diestra del Padre, sino que está allí, ¿saben para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Esto es importante. Lo dice la palabra de Dios en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Óiganlo bien, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Por qué? Porque ese Jesús en el cual tú y yo creemos ha entrado al cielo, ha traspasado el cielo. Y ha traspasado el cielo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice el versículo 25 en el capítulo 7. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues Él vive para siempre para interceder ante Dios por ellos. En este momento Jesús está en la diestra del Padre, allí, en ese lugar de soberanía, de autoridad que le pertenece a Él. ¿Y sabes qué está haciendo? Está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. Eso es lo que está haciendo. Es decir, la obra de Jesús aquí en la tierra tenía una finalidad y Él cumplió con esa obra. Ahora podemos decir, comenzaba un nuevo ministerio de Jesús en el cielo, y es el de interceder como sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, por ti y por mí. De tal forma que todo lo que el Padre nos da, nos concede, nos lo concede por medio de su Hijo Jesucristo. Por supuesto que Jesús subir al cielo significaba, de igual forma, para Él tener ese lugar de autoridad, ese lugar absolutamente de poder, de dignidad que le pertenecía a Él. Por supuesto, Él era el Hijo de Dios, ¿no? A Él se le había dado absolutamente todo poder, a Él se le había entregado todo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 1, versículo 20. Cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, estamos hablando del Padre Celestial, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero, sometió todas las cosas a los pies de Cristo. ¡Qué hermoso! El que Jesús haya ascendido, haya subido al cielo, significa que ahora todo está bajo su señorío, bajo su soberanía, bajo su poder. No hay nada que esté por encima de Él. Y por eso nosotros podemos poner en Él nuestra fe, por eso podemos confiar en Él, por eso podemos poner en Él nuestra mirada, porque a Él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por supuesto, Jesús sube al cielo, pero ¿qué hace? Le dice a los discípulos, les encarga una gran misión. Y esa misión básicamente que Jesús les dio a ellos, nos lo dice hoy precisamente la palabra de Dios. Me encanta cuando dice Marcos, y vuelvo y repito,
Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. Oiga, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Yo imagino que cuando Jesús le dio esta misión a los discípulos, ¿no? Fue un gran reto, un gran desafío para ellos. 11 hombres, ¿no? Y a estos 11 hombres Jesús les da este gran desafío de ir por todo el mundo. Recordemos, ellos no tenían los recursos materiales que pronto hoy muchos predicadores pueden tener. No tenían quizás los contactos sociales. No tenían quizás los medios necesarios para poder ir por todo el mundo. Yo supongo, que para ellos tuvo que ser un gran reto esto de ir por todo el mundo. Pero ¿saben qué tenían? Tenían la presencia de Jesús en medio de ellos, que les aseguraba que iba a estar siempre con ellos a través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Y cuando este Espíritu llegó en Pentecostés y tomó el control de la vida de estos hombres, y mujeres luego, por supuesto, que salieron a pregonar el Evangelio. Qué interesante es ver lo que Dios hizo a través de ellos. De hecho, hoy la palabra de Dios nos lo recuerda y nos dice que el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolos con señales milagrosas. Es decir, Jesús estaba trabajando a través de ellos. Jesús estaba trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús nos pide que hagamos algo, Él siempre nos asegura que nos va a acompañar. No hay nada que Jesús te pida que hagas que Él no va a estar ahí contigo, confirmando la obra que Él quiere que tú realices. Esto es importante para nosotros, el saber que Jesús ha ascendido, pero sigue la obra de Jesús, y la obra de Jesús tiene que seguirse desarrollando en este universo, en este planeta. ¿Y quién la va a realizar? Sino tú y yo. Hoy te lo pide a ti, hoy me lo pide a mí. Y la única forma de lograrlo es cuando nos aseguramos de que el Espíritu Santo realmente está con nosotros, confirmando la obra de Dios, de tal forma que no podemos temer a los obstáculos, no podemos temer quizás a las barreras que nos encontremos. Pensemos por un instante, todos los obstáculos que estos hombres tuvieron que enfrentar, tanta oposición, tanta persecución. Sin embargo, 11 hombres fueron capaces de salir al mundo a pregonar el Evangelio. Y hoy, gracias al testimonio de ellos, al coraje, al valor, a la audacia de estos hombres, tú y yo creemos en Cristo Jesús. Muchos quizás después van a creer por tu testimonio, por tu proclamación, porque también tú vas a tener la fuerza de poder proclamar la grandeza de Dios. Que el Señor te llene en este día de su amor, y que Jesús, que está en el cielo, interceda hoy por ti, interceda por tus necesidades, interceda por lo que quieres lograr en este mundo, por tus metas, como también yo. Hoy, también como sacerdote, quiero interceder por ti y pedirle a Dios para que te bendiga, te acompañe, que el Señor esté contigo en todo momento, que si hoy estás en un momento de oscuridad, de duda, de tristeza, de incredulidad, que el Señor reafirme tu fe, que el Señor no te haga perder la cabeza, que el Señor abra el cielo hoy y haga descender sobre ti esa bendición tan anhelada, y que Dios te llene hoy de su Espíritu. Espíritu de poder, espíritu de victoria. Y recibe la bendición de Dios ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.